Bueno, pues estamos hablando aquí de algo que es sumamente grave, que estás asumiendo una responsabilidad como periodista y como escritora al decidir escribir y publicar en Grijalbo esto que titulan El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, yo te voy a comentar cómo inició todo eso. Desde que yo empecé a darme cuenta de las cosas que ellos hacían, yo incluso pensé en su momento de hacer una denuncia. Pero no podía, Carmen, en ese momento, porque ellos tenían el poder. O sea, ¿a quién iba a acusar? ¿Al candidato presidencial? ¿Por qué Y no? entonces, Te propongo una cosa, Elena, antes de llegar a ese punto. ¿Por qué no nos narras esencialmente qué es lo que describes? Esencialmente, ¿qué tiene el corazón de este libro? ¿Qué tipo de conductas tú estás señalando habrían ocurrido a lo largo de los años en relación a una figura que hoy es presidente de México? bueno, pues un financiamiento ilícito, Carmen, que es totalmente no rastreable porque ocuparon efectivo, Carmen. Entonces, lo hicieron de tal manera que nadie pudiera darse cuenta dónde iba ese dinero. Ocuparon dinero del erario, dañaron, pues imagínate, sacaron dinero del metro. Ve cómo está el metro. O sea, afectaron realmente. Entonces, fueron pagos de favores bueno, en ese entonces al candidato, hoy presidente, porque pues en esta protección que le dio a Marcelo Ebrard cuando él, el caso del linchamiento de Tláhuac, luego lo hizo de jefe de gobierno, y bueno, pues la manera de pagarle era correspondiéndole a través de darle dinero en efectivo, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué viste en específico para afirmar cosas de este calibre? Sí, mira, yo iba seguido a la casa de campaña cuando iba a ver a César. Como saben, pues yo fui pareja de él, ¿no? Por varios años. ¿18 años? Sí, más o menos, Carmen. Entonces iba a la casa de campaña y bueno, era una fila enorme de funcionarios que iban a dejar, iban con sus maletas, con sus bolsas, y yo me extrañó ver esa situación de ese movimiento tan extraño de funcionarios. Y bueno, con el instinto, pues yo soy periodista, Carmen. Entonces mi instinto me dijo, algo está pasando aquí, porque yo veía cómo entraban y sacaban y bolsas, y Alejandro Esquer, que es una persona totalmente con un carácter muy feo, los recibía abrazándolos, los metía a la sala de juntas, y ya salían todos muy contentos, ya sin la bolsa, sin la maleta. Entonces, Alejandro Esquer es el actual secretario particular del presidente de la República. Así es, y ha sido totalmente pues su operador. O sea, él es el que recibía el dinero, y a través de Alejandro Esquer se lo entregaban a Gabriel García, que era el que manejaba la asociación civil esta de Honestidad Valiente. Entonces, pues hubo un lavadero de dinero tremendo ahí, Carmen. El hombre que coordinó a los llamados superdelegados en este sexenio. Así es, Gabriel García, sí. Fue él, fíjate que él venía de la gente de Marcelo Ebrard, y él fue quien se los recomendó al presidente de la República. Entonces, los principales operadores de Andrés Manuel fueron Alejandro Esquer y Gabriel García, que eran Alejandro recibiendo las cantidades, porque además no era de que querían, Carmen, era de que era una obligación entregar una mensualidad, porque increíblemente, fíjate, yo hablé con varios funcionarios. Cuando yo me di cuenta de esto, pues me dediqué a investigar y a decirles, oye, pues, ¿qué están haciendo aquí, no? O sea, no, bueno, pues tenemos que venir a dar una mensualidad. Algunos lo hacían porque creían en el movimiento, Carmen, porque decían, es que, ¿sabes qué? Hay que apoyar al presidente, al candidato, porque sí va a cambiar al país. Pero hubo otro grupo que lo hizo porque tenía ambiciones personales y porque quería también asumir cargos y ostentar el poder y tener el dinero y poder mover los hilos como los están moviendo ahora. ¿Por qué escribo este libro ahora? Pues simplemente porque el presidente se alejó de esos mantras que nos metió a todos los mexicanos de no robar, no traicionar, no engañar. Hizo todo lo contrario, sí robó, sí engañó y sí traicionó a los mexicanos, Carmen. Su honestidad valiente, que también fue otro de sus mantas, pues ni ha sido valiente ni ha sido honesto, Carmen. Y yo les invito, de verdad, a todos tus radioescuchas, a todas las personas que quieren conocer este libro, que lo lean, pero que lo lean con reflexión, como decía Borges. Los libros son para reflexionar, y ya después que ellos hagan su propio juicio y digan si este libro que yo les presento como un testimonio de una mujer, y lo presento desde el lado del periodismo, Carmen, no del despecho. Entonces, que se formen ellos su criterio y que digan si verdaderamente creen o no creen en lo que yo estoy presentando. ¿Hasta dónde tú puedes afirmar lo que afirmas? Mira, yo no participé nunca directamente con ellos. O sea, era un grupo muy selecto. Ese grupo selecto sigue con el presidente, pero... ¿A saber? ¿Perdón? ¿A saber quiénes son? Sí, claro, pues está el Marcelo Ebrard, el canciller, está la secretaria de Bienestar, está el director de Pemex, que son los grupos cercanos que crearon todo este esquema de financiamiento ilícito, Carmen. Entonces, yo no participé, mi conciencia está tranquila, pero yo sí vi a la gente que iba y que entregaba dinero. Yo pregunté a todos ellos, me dijeron por qué tenían que hacerlo, unos, como te decía, por voluntad, otros porque tenían intereses personales, pero era obligatorio. Yo hablé con César de esto, déjame decirte, y yo le dije, oye, lo que están haciendo
pues está mal, o sea, no es algo legal, ¿no? No, pero bueno, el pretexto y la justificación era que se tenía que ayudar al candidato para que fuera presidente, porque ya en 2006, pues ya le habían robado la presidencia, entonces de 2006 a 2012 tenían que echarle toda la carne al asador, ¿y cómo era? Pues con dinero. Hoy ha dado su primera entrevista a Elena Chávez, que es la autora de este libro que ha sido todo un éxito de ventas, es el número 1 de ventas en Amazon de títulos relacionados con México, con política, con todo este tipo de tópicos. Y Elena Chávez es autora del libro El Rey del Cash. Déjeme puntualizar claramente. Lo que haya de pruebas que señalen corrupción, que señalen hechos reprobables y sancionables desde el punto de vista jurídico, judicial, pues adelante, digo, para eso. Qué bueno que haya periodismo y qué bueno que haya la exposición de hechos que ayuden a entender lo que puede estar sucediendo. Pero debo decirle que lo que hoy ha presentado Elena Chávez en una entrevista, la primera, y no sé, bueno, la primera de con Carmen Aristegui en las frecuencias de Radio Centro, pues debo decirle que no aporta ninguna prueba, al menos en esta entrevista. No conozco el libro porque no hemos podido tener acceso a él. Hemos solicitado también oportuna, insistente y de manera insistente y por los canales acostumbrados a la editorial que nos permita hacer una entrevista con la autora. No hemos recibido respuesta hasta ahora. Pero ella no da ninguna prueba, al menos en lo que hoy ha dicho en la entrevista con Carmen Aristegui. Todo lo ha fundado a su palabra. Todos son testimonios personales a partir de la relación de pareja que tuvo con César Yáñez, quien fue efectivamente uno de los principales acompañantes durante mucho tiempo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los tiempos en los que cruzaron el desierto, digamos, es decir, en los que fue la campaña después del fraude electoral de 2006, en que se impuso fraudulentamente Felipe Calderón como titular de Los Pinos, y luego con Enrique Peña Nieto, que fue también otro robo electoral, fundado no con las trampas de Calderón, sino con las de Calderón, más las acumuladas por el PRI, más el dinero corriente que con todo el peso del sindicato de gobernadores priistas se impuso a Enrique Peña Nieto. Pues bien, a partir de todo esto, de esa relación personal, de esa relación sentimental, de la vida conjunta de la señora Elena Chávez, pues ella dice que fue tomando apuntes y que fue haciendo en papelitos, fue haciendo cosas solamente a su testimonio. No hay ninguna prueba que haya dicho hoy la señora Elena Chávez. Cuando la periodista Aristegui le pregunta y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. Podrían decir que es solo un golpeteo político. Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante, por decirlo en términos suaves. Dijo, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues, porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas, esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues de qué sirve el simple dicho personal. Yo puedo decir cualquier cosa, cualquier persona puede decir 1000 cosas de mí, y sin embargo, si no hay pruebas, pues simple y sencillamente, pues es un alegato político, será un chisme, será un desahogo personal o sentimental, pero no son pruebas periodísticas, por un lado. Por otro, la señora Elena Chávez pretende que sin dar pruebas de las acusaciones que hace a algunas personas, entonces resulte que esas personas deban probar su inocencia. Pues no, no es así. En el sistema jurídico, quien acusa debe aportar las pruebas de aquello de lo cual acusa. No, pero es que no haya pruebas. Pues entonces, no, bueno, es que los acusamos de rateros, no de tarugos. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la valía periodística de un texto como este? Lo digo, insisto, lo que yo he planteado aquí una y otra vez, que hechos como la entrega de dinero en sobres en efectivo a hermanos de Andrés Manuel López Obrador son actos altamente indicativos de irregularidades y que deberían de investigarse a fondo. Aquí mismo he dicho y he publicado en la columna Astillero mi señalamiento sobre el enorme caso de corrupción en seguridad alimentaria mexicana, donde Ignacio Ovalle, una herencia del echeverrismo y que fue parte del equipo de Raúl Salinas de Gortari, aunque formalmente Raúl era su subordinado, pero con todas las tranzas y todas las trampas, y lo hicieron director de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Y en lugar de investigarlo por todos los miles de millones de pesos de irregularidades administrativas que hay, lo nombraron funcionario en la SEGOP, director del Instituto de Estudios Municipales o algo así. Así es que yo no encubro y yo no cierro los ojos ante hechos que puedan ser constitutivos de delitos de corrupción. Pero en este caso debo decir que este libro corre el riesgo de convertirse en un escándalo sin sustancia,
en un instrumento partidista, político, mediático de grupos que conforme al discurso que sí pronunció, la narrativa discursiva de la señora Elena Muñoz, pues realmente no se inserta en la dinámica de un trabajo periodístico firme, claro, directo, sustentado, irrefutable, sino solamente en el discurso. Pues es que le están haciendo mucho daño al país. ¿Por qué lo estás publicando? Pues porque quiero que ya se acabe la corrupción, porque están haciendo daño, porque López Obrador, porque engaña, porque miente, porque roba. Sí, pues, pero ¿cuál es el sustento periodístico? ¿Cuáles son las pruebas? Al menos no las presentó hoy. Ya veremos si en el cuerpo del libro existen estas pruebas. Se dijo también que hay entrevistas con Fernando Belaunzarán, con Ricardo Pasco Pierce y con Guadalupe Acosta Naranjo, y que ellos dan testimonios de que también conocieron, no sé si tengan también pruebas concretas de lo que señalan, pero bueno, los tres son políticos que están abiertamente contra López Obrador, contra la 4T y con Morena, y que no está contrastado ni visualizado de una manera de integración periodística completa los testimonios de esa índole. Entonces, si en el libro del Rey del Catch hay pruebas, qué bueno que las haya, qué bueno que las presenten, qué bueno que las procesen y qué bueno que se castigue a quien haya cometido actos tan graves como los que de manera general plantea la autora de este libro. No voy a ocultar algo que me pareció además en el fraseo que escuché en esta entrevista. No hay la forma de expresarse de la autora, es una forma entre coloquial y no quiero decir apasionada, pero cuando menos deseosa de implantar su versión por sí misma. En las redes sociales usan una expresión que la voy a decir aquí porque pareciera que es esa, que dicen, créeme, güey, o sea, yo te estoy diciendo la neta, o sea, una recurrencia, pronunció el nombre de la entrevistadora, de Carmen, lo pronunció, no sé, 20, 30 veces, Carmen, es que por esto, pero no hay una sustancia. Lo más contundente que hubo fue el discurso político de oposición a López Obrador, a su trabajo político, a su ejercicio como presidente. De acuerdo, está bien, pero eso es un discurso solamente, es una narrativa. Yo esperaba al menos que hoy se dieran a conocer pruebas concretas. No el hecho de que yo viví, yo estaba, yo lo vi, a mí me consta, yo escuché, porque pues eso puede tener múltiples motivaciones, pero si estamos en presencia de un trabajo de una periodista, porque ella se reivindica como periodista y dice yo he sido y soy periodista, pues lo que tienen que aportarse son datos concretos. De otra manera estamos en presencia de algo que no resiste la prueba del periodismo, y que no va a llevar más que a convertirse en un arma arrojadiza de los opositores de López Obrador para decir, aquí están las pruebas. Ojalá y las haya, ojalá y las haya. Esa propuesta del plantón de reforma nace de Alberto Anaya, el dueño del PT, ¿no? Porque le habían propuesto a Andrés Manuel que hiciera una huelga de hambre y él no quiso la huelga de hambre. Pues, ¿cómo crees que se iba a quedar sin comer si le gustan las tlayudas y todo esto, no?